Teresita, ¿cómo le va? Juan Roberto, gracias por la invitación otra vez. No, la invitación suya, este estudio que se volvió ya suyo porque usted ya no sale de acá, porque cuando no es todo lo que hemos hablado este año en materia mundial, lo de Venezuela, todo lo que ha pasado con Estados Unidos, los conflictos incluso con Colombia, ahora estamos hablando de un presidente Trump que lo había anunciado, Teresita, dijo, me voy a meter a Irán, y lo cumplió. ¿Y de qué manera? Esto es una guerra anunciada, 100%. Ahora, no sé si la guerra se va a desarrollar como él la visualizaba o como quiere que se termine, porque parece un conflicto que está desarrollando ya toda clase de aristas políticas, económicas con el petróleo y de alianzas regionales nuevas y otras que se fracturan. Sí, muchos incluso en Estados Unidos, Teresita, quiero su opinión, veía incluso un podcast del New York Times donde comparaban el método Trump con lo que pasó en Venezuela y ahora lo que está pasando en Irak. Por supuesto, son sitios muy lejanos, con diferencias gigantes, pero con una intención similar, la misma, cambiar el régimen. Pero muchos decían en ese podcast que le menciono, a usted y a los que nos ven, que no va a ser tan fácil una transición de poder en Irán como pareciera estarlo siendo en Venezuela. No, para nada. Empezando porque los aliados de Estados Unidos en la guerra contra Irán son personas que no quieren y no están dispuestas bajo ninguna razón, a trabajar con un régimen parecido, similar o que incluya personas que hayan trabajado con Jamenei. Eso no están dispuestos. Estoy hablando de los árabes que le han ayudado y le han prestado bases y territorio a Estados Unidos. Estoy hablando de los israelíes que han dicho que no. Ellos, el cambio de régimen es alguien que tenga cero que ver con este régimen yihadista de Irán. Y lo hay en Irán, Teresita, alguien que tenga la capacidad de gobernar ese país, que tiene, yo no digo enquistado, me parece, metido en sus raíces religiosas, porque es un régimen político que maneja la política con un régimen religioso férreo y hasta cruel para muchos en el mundo, sobre todo con las mujeres. ¿Hay alguien que pueda de manera diferente conducir un país como este? Si yo miro la revolución del 79, me doy cuenta que en ese momento las mujeres y el 90% del país hizo la revolución. Todos querían un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque ellos en su gran mayoría sí creen que el Islam debe ser la base de su país. Entonces tendría que ser alguien que de alguna manera respete esa visión religiosa, pero abra, y aquí es donde viene la clave precisamente, Juan Roberto, abra no el camino a una democracia como la conocemos en Occidente, sino el camino a un país donde haya libertad de expresión, libertad para las minorías, llámese mujeres o llámese, por ejemplo, los kurdos, por su etnia, libertades para los medios de comunicación y garantías para la oposición con cambios de personajes que estén liderando, y eso es más complicado en este momento. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿y hay alguien que pueda asumir eso en Irán? No, yo creo que ni siquiera el hijo del Shah en exilio en Estados Unidos, que ha dicho que estaría dispuesto, podría hacerlo porque él tiene todo el bagaje de su herencia por detrás y la gente no le cree. Y ese argumento que usted plantea, Teresita, es el mismo que muchos analistas en el mundo y especialmente en Estados Unidos tienen para argumentar que le puede pasar a Estados Unidos y al gobierno de Trump en Irán lo que le pasa a Estados Unidos con Irak cuando cayó el régimen de Hussein, y en Afganistán cuando intentaron tumbar al régimen talibán. Y mire el caos tan horrible. Porque pretenden poner regímenes occidentales y eso no existe dentro de la lógica, el pensamiento de muchos de esos países musulmanes. Es cierto, con Irak llegaron en 23 días de guerra, fue una guerra entre comillas rápida, lograron acabar con el régimen de Hussein, él salió corriendo y ellos en 24 horas después pusieron un nuevo régimen donde desbandaron al ejército, le dijeron usted ya no tiene trabajo. Y estas personas que 24 horas después de todo lo que había pasado se levantan sin uniforme, sin plata, sin sueldo, sin trabajo, fueron la semilla de ISIS. Estados Unidos no entiende que muchas veces llega a los sitios con muy buenas ideas, pero no es lo que los sitios necesitan. Hablemos del vecindario y ya después hablamos, digamos, nos salimos del vecindario para hablar del tema global. Pero a nivel regional, ¿qué puede incubar esto que hizo Trump en alianza con Israel en Irán? Y cuando digo que puede incubar, porque usted nos mencionaba que esto es un conflicto en el mundo árabe con Irán de milenios, de miles de años. ¿Qué puede pasar en una región tan inestable y con tantas diferencias? En la región puede haber toda clase de conflictos, por ejemplo, con Arabia Saudita. Arabia Saudita lleva en una guerra fría
digamos, en contra de Irán desde que llegó el régimen en el año 79. Se han enfrentado a través de terceros en Yemen, pero esta es la primera vez que tienen una guerra caliente, por decirlo de otra manera. Y ya entrados en gastos pueden decir, vamos con toda, aquí no nos dejan metidos a la mitad del camino, sino vamos a que podamos tener un régimen que sea amigable a nuestros intereses o que no compita, que es lo importante para ellos, con los intereses de Arabia Saudita en la región. Mencionaba usted el otro día, aquí en este mismo sede, en el noticiero, en muchos de los análisis que ha hecho sobre esto que ha estallado, para intentar entenderlo y dar contexto, Teresita, esa rivalidad histórica de Irán con Arabia Saudita, que viene de sus dos facciones, los sunitas y los chiitas. Entiendo que los chiitas, que es la facción iraní persa, tiene un poder regional enorme en diferentes partes de Oriente Medio, y eso es un polvorín. Aquí estamos viendo, precisamente esos chiitas controlan toda clase de grupos terroristas. Ellos, su gran base es Irán. Es más, el líder religioso del 20% de los musulmanes en el mundo, que son chiitas, era Jamenei, es decir, el líder religioso de Irán. Hoy en día tenemos chiitas en Yemen, y ahí están los hutíes, que son este grupo terrorista que los representa. Tenemos en el Líbano y está Hezbollah. Sí. Tenemos en la Franja de Gaza Hamas, la Yihad Islámica Palestina, en Irak las milicias chiitas y algunas en Siria. Es decir, tenemos varios grupos terroristas, hay que decir, porque creen que su deber en la vida es convertir al que no cree en el Islam chiita al chiismo en diferentes lugares del Medio Oriente, patrocinados por Irán. Y como mataron a su papa, excúseme el símil, a su pontífice, que era este señor Jamenei, ¿en qué puede desencadenar esto en la región? Pues ya vimos a Hezbollah, que ahí mismo dijo hay que buscar venganza. Y uno oye y lee qué están diciendo en Irán y los chiitas en el mundo, y la palabra, si uno hace un conteo de palabras, que más se repite es venganza, venganza, venganza. Y eso, estamos hablando de atentados terroristas, de atentados por personas que se inmolan, suicidios, todo eso es posible que salgamos a ver, y no solamente en el Medio Oriente, Juan Roberto. No, ya vamos a hablar del resto del mundo, pero para seguir en Oriente Medio, viendo uno en ese mapa, países árabes tan occidentalizados como Emiratos Árabes, como Qatar, donde hubo un mundial, naciones que ya han entendido que deben ser más allá del petróleo para generar riqueza, pues han sido blanco de ataques de estos grupos extremistas después de que Estados Unidos se metió a Irán. Claro, por su relación con lo que llaman el gran Satanás, que es Estados Unidos. Entonces hemos visto que hay ataques en Qatar, el gran amigo de Estados Unidos, el país que hizo un poco un arreglo componedor con todos los países árabes que tenían diferencias entre ellos cuando el Mundial dijo, somos unos, somos los árabes. Es decir, aquí hay una rivalidad, sí, religiosa, pero también étnica. Los iraníes son persas y ven a los árabes como por debajo de ellos, sí, tribus que no tienen cultura. Pero lo interesante es que si yo le doy la vuelta a la moneda, los sunitas, que son los árabes en su gran mayoría, ven a los chiitas como los que se quedaron por debajo en el Islam y no prosperaron. Pero ahí está la pepa y la clave de la diferencia. Entre las dos facciones se creen inferiores, o mejor, se creen superiores que la otra. Exactamente. Teresita, ¿esto puede escalar ese conflicto regional? Más allá de los ataques, digamos, que puedan emprender estos grupos extremistas que seguían la doctrina o siguen la doctrina chiita del régimen que cayó, al menos con la muerte de su líder y de su cúpula. Yo creo que los chiitas sí pueden escalarlo porque ellos tienen dentro de ellos el que tienen que convencer al no creyente. Ya vimos un primer ataque a Chipre. Chipre es un país, atacaron bases del Reino Unido, pero es que Chipre es miembro de la Unión Europea. En este momento son el presidente del Consejo de la Unión Europea. No, pero no se me adelante. Ya vamos a hablar de la Unión Europea, de Occidente, de Rusia y de China. Pero viendo el mapa, Arabia, por ejemplo, que usted nos dice, Arabia Saudita, que es el gran rival histórico, milenario de Irak y de quienes lo han gobernado, ¿puede meterse en un conflicto ya de frente contra Irán? Sí, decíamos que vienen de una guerra fría de cerca de 47 años y más, anterior al régimen islámico. Ya hubo ataques en la embajada en Riad, en Estados Exacto. Unidos, es decir, aquí puede haber una guerra. Aquí puede haber una guerra, sí, entre los países árabes, tienen armas, tienen una palabra clave, tienen la voluntad para enfrentarse, para defender los ideales árabes, y los iraníes tienen la voluntad para imponer los de ellos.
como pasó con Irán, con Irak, cuando el gobierno de Bush dijo, yo me meto porque hay armas de destrucción masiva. ¿Qué tanto de realidad y tanto de mito hay en el potencial nuclear que pueda tener Irán? Hay mucho, sobre todo puede que no tengan la bomba en este momento, pero sí tienen el uranio enriquecido a unos niveles mucho más altos de los que se necesita para simplemente hablar de energía nuclear. Tienen científicos, le pagan a la gente para que estudie física nuclear, la fusión del átomo, todo lo que se necesita para construir la bomba nuclear, y tienen laboratorios. Hay una palabra detrás de esto, Juan Roberto, que para mí es muy importante. ¿Cuál es? Más allá de tener o no el arma nuclear. Tienen la voluntad de tenerla. Tarde que temprano, temprano que tarde, tienen la voluntad. Y yo le sumo una palabra, tienen plata. Tienen Porque plata. así el petróleo esté embargado, sancionado, y se lo vendan a China, tienen plata. Teresita, el estrecho de Hormuz, ese estrecho allí en Oriente Medio, que dijeron, mire, ahí está, en ese vértice, dice, cerrémoslo. Dijeron después los iraníes después de la intervención militar. ¿Qué tanto daño puede causar a la producción mundial de petróleo? El 20% del petróleo del mundo cruza por ahí, y el 20% es una cifra parecida del gas natural licuado que se exporta, sobre todo de Qatar, cruza por ahí. Dicho eso, el 87% del petróleo de Arabia Saudita, que son 7 millones de barriles al día, salía por el estrecho de Hormuz. Mírelo, Sí, ahí está, ese es el estrecho. Salía. Creo que son 33 kilómetros en la parte más angosta. Más angosta. Y 54 en la más alta. Exactamente. Y ese estrecho, por ahí usted me dice que sale el 20% de la producción mundial de petróleo. Y de gas licuado. Y de gas licuado. ¿Y qué tanto, me repite el porcentaje de Arabia Saudita? El 87% del petróleo que exporta Arabia Saudita, que es el mayor exportador del mundo, son 7 millones de barriles al día. Cerca de 6.2 salen por el estrecho de Hormuz. ¿Sabe qué es increíble, Teresita? Que el mundo dependa de un sitio tan estrecho. Sí. Para un insumo, para la vida y la producción, digo la vida comercial, la vida laboral, la vida productiva, que es la que da el petróleo. Ya vimos un impacto en el precio y esto va a seguir subiendo. La base naval de Estados Unidos que atacaron en Bahrein en los primeros días, su objetivo y la razón por la que está ahí desde el año de 1995 era para defender precisamente el estrecho de Hormuz, porque es clave para la seguridad energética de todo el planeta. Le voy a hacer una pregunta antes de hablar del tema mundial, del efecto global de este conflicto y del estrecho de Hormuz. ¿Trump está medio enhuesado con el tema o es impresión mía? Trump prometió en su campaña que él no iba a hacer guerras donde Estados Unidos perdiera soldados, ya ha perdido vidas de soldados americanos. Y 2, guerras que se extendieran en el tiempo sin un fin, sin una fecha final. Ya dijo que no hay fecha. Y ya dijo que no hay fecha, entonces está incumpliendo esa promesa. Pero más grave que eso, hablábamos del petróleo. A él lo eligieron por el tema de la inflación y el tema económico en Estados Unidos. ¿Y eso va a disparar el precio? Claro, y va a llegar a noviembre a unas elecciones de Congreso, a lo mejor debilitado por esta guerra. ¿El petróleo venezolano puede ayudar a suplir la crisis del petróleo en Oriente Medio? Sí, pero no en el corto plazo. Hay que redescubrir esa infraestructura. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Imagínense. Teresita, hablemos en esta parte final de la clave del efecto global. Hemos visto a potencias, yo personalmente nunca había visto a un señor como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, decir lo que dijo. Dijo, para que a uno lo respeten, uno tiene que generar temor. Y para generar temor tiene que tener poder. Y para tener poder tiene que tener armas nucleares. Y hay que tenerlas. El escenario donde lo dijo, Alemania, que dijo al comienzo yo no me meto, dijo nos va a tocar meternos. El Reino Unido dijo algo similar. ¿Esto puede escalar en un conflicto global, lo que está pasando en Irán? Habíamos visto una Europa que estaba muy metida en Ucrania, pero muy reticente a estar siempre del lado de Estados Unidos. Pero con esto no hay pero que valga. Es que la base militar que hablábamos antes en Chipre, Chipre está a 60 kilómetros de la costa del Medio Oriente. La base naval, eran 2 bases navales, son británicas, las atacaron con drones iraníes. Ahí mismo reaccionaron, aunque no sean miembros de la Unión Europea, reaccionaron Alemania, Grecia, que es muy cercana a Chipre, y el Reino Unido mandando helicópteros, buques y toda clase de soldados. Y Francia, como tú lo dices, en el marco de mostrarle al mundo su nuevo submarino nuclear, armas nucleares, dijo muy claramente el presidente Macron, no voy a dudar en ningún momento de usar todo lo que tenga a mi disposición
para que haya libertad en el mundo, refiriéndose a Irán. La pregunta similar es la siguiente, como se la hice con Arabia, países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido, ¿se pueden meter a atacar a Irán? Podrían pensar que el ataque a Chipre fue una provocación y podrían responder. Claro. España, ¿por qué no se metió? Y esa pelea en la que está el presidente Sánchez con el presidente Trump. Aquí dos ideas. La primera es que él ha dicho que su política en general, y lo vimos con Gaza, la resume, dijo él, en 4 palabras: no a las guerras. Pero pensemos que detrás de eso están los atentados de Atocha el 11 de marzo del 2004. La última vez que prestó sus bases militares a Estados Unidos en la guerra de Irak, de la que hablábamos, vino este atentado terrible a la estación de tren de Atocha en Madrid, claro, con muchos muertos. Se metieron en este tema en Oriente Medio. Entonces, él puede estar diciendo no a las guerras, puede estar diciendo que está protegiendo a futuro, pensando en la vida de los españoles, pero por otro lado, puede estar mostrando que esa alianza Europa-Estados Unidos sí está más debilitada de lo que uno piensa, a pesar de la reacción de los otros países. ¿Qué pitos toca, excúseme la expresión tan coloquial, un país como Rusia? Rusia, la Unión Soviética, Putin, ¿no? Sí, la Unión Soviética fue de los primeros en reconocer el régimen iraní en el 79 y han sido aliados toda la vida. Su programa nuclear tiene mucho de ayuda de los soviéticos en su momento. O sea, ¿se pueden meter? Pero está muy debilitado con Ucrania y yo creo que no le conviene, así como no se metió en Venezuela y no dijo nada, él está enfocado en Ucrania y mientras no resuelva eso, no se mete. ¿Y China? China, el estrecho de Hormuz. China, si sumamos lo que dejó de recibir de Venezuela y lo que deja de recibir de petróleo por el estrecho de Hormuz, estamos hablando del 45% del consumo interno de petróleo en China. O sea, que le interesa resolver el problema, pero lo va a hacer de manera pacífica porque él está pensando en Taiwán el día de mañana. Teresita, este rompecabezas está bien complejo, hay que seguir hablando de él. Muchas gracias, Juan Roberto. Muy amable.